Muy buenas noches, amigos y amigas de este programa Contextos que cada noche presentamos dentro de la sección correspondiente al diario Ultimátum. Quiero saludarlos a ustedes y también darle la bienvenida a la maestra Enriqueta Burelo. Hola, Enriqueta, Buenas buenas noches. noches. Al maestro Zavala, buenas noches. Buenas noches, estimado Ricardo. Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar este día lunes 27 de julio, a 4 días para que culmine este mes. Así es, y bueno, vamos a esperar si posiblemente al rato se unan nuestros compañeros Víctor Rumaya y Juan Carlos Carimayor. Pero mientras tanto, pues vamos a comentar algunas de las noticias importantes con las que abrimos esta semana. Creo que uno de los puntos que llamó más la atención temprano, y ya lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es de que este lunes la conferencia mañanera se hizo desde el exhangar presidencial y al pie del famoso avión presidencial, y los reporteros, camarógrafos, fotógrafos que asistieron a la conferencia, pues pudieron subir a la aeronave y gracias a ello, pues nos dimos cuenta de las características de este avión. Y la verdad, pues impactante la recámara presidencial, el comedor, el despacho, los asientos de piel y todo una serie de esta aeronave que, como bien sabemos, el presidente López Obrador no se subió al avión, porque eso era una promesa de campaña. Le había prometido de que nunca se iba a subir al avión, y bueno, fue como una especie de presentación después de que el avión ya está en territorio nacional, y por lo que nos señalaron en esa conferencia, pues está a punto, al menos ya hay gente, hay grupos que están interesados en comprar la aeronave. Y por otra parte, pues con las cifras del coronavirus en nuestro país, la información es de que suman ya 395,000 contagios y 44,000 muertes por coronavirus en el país. Por supuesto, a nivel nacional, el mapa está entre los colores rojo y naranja, por lo que corresponde a nuestro estado Chiapas. Permanecemos en naranja, pero aún así las recomendaciones son de que debemos de extremar precauciones, porque si no lo hacemos, pues fundamentalmente corremos peligro por nuestra salud y puede ocurrir que el estado regrese al color rojo. Otro asunto importante es de que ya está programada para el martes posiblemente una primera audiencia de Emilio Lozoya, y bueno, ahí va, seguramente es interesante porque pues ya se va a saber que no, ya lo vamos a ver, y vamos a conocer pues posiblemente algunas de las primeras revelaciones que haga este exfuncionario y que ahorita está en calidad de testigo protegido. Algo interesante también es que lo que está ocurriendo en el Senado, la priista Nancy Sánchez renuncia al PRI, se integra a la bancada de Morena, se fortalece Morena en el Senado. Y bueno, principalmente digamos que son los puntos interesantes dentro de la misma tónica de los personajes del viejo régimen que cometieron actos de corrupción. La otra información es que un tribunal de la Ciudad de México ya deja vía libre a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la extradición de César Duarte. Bueno, pues si gusta, maestro Zavala, empezamos con los comentarios en torno a esta pandemia del coronavirus. Mira, fíjate que esto que estamos viviendo todos los países en el mundo, particularmente en México, hemos dicho una y otra vez que rebasó sin duda la capacidad
las condiciones de medicamentos y de atención médica de todos los hospitales, del sistema hospitalario. Pero ahora está surgiendo un caso a lo mejor lejano, como ocurrió al principio del COVID-19, lo que está sucediendo en Mongolia, China y Rusia, en donde pues se da a conocer el surgimiento de la peste negra, de suerte que ya hay ahí en la ciudad de Uliastai, de Mongolia, una cuarentena indefinida y que esto se, digamos, a lo mejor a la distancia, como en su momento lo fue el coronavirus, creo que vale la pena prestar atención en consecuencia a el cuidado personal, el cuidado familiar, los protocolos de higiene y de distanciamiento, porque pareciera ser que con los semáforos naranja que están ocurriendo en varias partes del país, la gente se está confiando, a lo mejor inclusive porque ya le dio y que le fue leve. Los testimonios que hablan de otros países es que hay rebrotes y que es mayormente cruel, mayormente fuerte. Lo que estamos diciendo es que debemos de tener el principio del cuidado en la familia y entender que no es una cosa cualquiera. Pareciera ser que los tiempos que nos tocan vivir como familia, como seres humanos, son muy complejos, son muy delicados y que yo digo que vale la pena revisar interiormente qué tenemos que estar haciendo para seguir, no solamente que no nos pegue el contagio, sino también estar alerta lo que ocurre, por ejemplo, con las vacunas, que ya están entrando en la fase 3. Creo que es importante esa parte, pero no quiere decir que ya ahora en agosto, en septiembre, o antes de que culmine este año, ya la vamos a tener aquí en el centro de salud de nuestra localidad, sino que es un tema que va para largo y que en consecuencia lo mejor para nosotros, lo mejor que nos puede pasar es que nos cuidemos. Eta, ¿qué opinas al respecto? Y creo que es increíble que mientras el coronavirus no desaparezca de la faz de la Tierra en el sentido pues de contagios numerosos, pues vamos a estar intranquilos, ¿no? Porque de acuerdo con lo actual, que es que lo global se ha vuelto local. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos más de 800,000 casos de coronavirus, en toda África, y Sudáfrica ocupa el 5º lugar mundial en contagios actualmente. Por ejemplo, en Vietnam se está dando el caso número 1, ¿no? Entonces, mientras el coronavirus siga rondando en diferentes partes del mundo, no podemos estar tranquilos en México ni en ninguna parte. Por ejemplo, en Cataluña se volvió otra vez al aislamiento porque hubo brotes muy severos del COVID. Y mientras aquí en México estamos saliendo apenas del aislamiento, ya fueron las primeras misas, por ejemplo, en la Ciudad de México, con el debido distanciamiento y reuniones religiosas, ¿no? Entonces, siempre habrá esta situación de riesgo. Y era la preocupación también aquí en México, y me imagino que también en otros países, del cruce de la influencia con el COVID, ¿no? Ya se acerca la temporada invernal que trae otros riesgos, entonces también habrá que cuidarnos. Es temporada de lluvias que también trae sus consecuencias, ¿no? Las gripas, las enfermedades gastrointestinales. Entonces hay una serie de pequeños detalles que también hay que cuidar de nuestra salud. Y mientras no tengamos que salir, por ejemplo, hay muchos privilegiados, afortunadamente, que gozamos de una pensión, que tenemos ciertos recursos, que eso nos hace que podamos permanecer más tiempo en casa, pues evitemos reuniones de muchas personas, reuniones donde no se respeta la sana distancia
y desafortunadamente muchas veces hasta las reuniones familiares se han convertido en foco de contagio, ¿no? Entonces hay una serie de detalles, ahora que ya conocemos más a fondo el tema, ya conocemos cómo se propaga, pues hay que tomar las restricciones posibles. Sin embargo, también yo no quisiera ser pesimista porque entiendo la situación económica del país. Hay una necesidad emergente de apertura de los comercios, de las tiendas, de volver a la actividad económica, pero evitemos estas situaciones que se dieron hace poco, creo, en Veracruz, en un pueblo de Veracruz, que una de estas cadenas comerciales presentó sus ofertas, la gente se aglomeró de tal modo, también los de la tienda no cuidaron el protocolo y hasta pasaron por encima de otras personas, como si fuera una estampida. Personas mayores se cayeron al suelo, fueron atropelladas por las otras personas, ¿no? Y entonces son cosas que debemos de, son cuestiones que debemos de evitar. ¿Por qué pasan estas situaciones, no? Los de las tiendas, quienes nos reciben en las tiendas, deben cuidar todos los protocolos posibles. Por ejemplo, aquí, si vas a Chedraui, de 9 a 10 es la hora en que pueden llegar las personas de la tercera edad, ¿no? Así, cada tienda tiene sus propios protocolos, entonces hay que respetarlos y ellos también deben hacer que se respeten, ¿no? Pero si no, al rato tendremos brotes terribles. De hecho, yo creo que la recomendación es que debemos de ser autodisciplinados y debemos de cuidarlos, porque es una responsabilidad personal. No se sabe ahorita, es cierto, de que si se dicen no baje usted la guardia, y no bajar la guardia quiere decir de que hay que extremar precauciones, porque efectivamente si se confía uno en alguna reunión, en ir al centro, ir a comprar, y no va uno con el mínimo de precaución, es decir, con su cubrebocas, una careta, guardando la sana distancia, pues no se sabe, porque también algo fundamental es de que los no sintomáticos son fuente de contagio, y ha habido casos en que una persona, incluso estando encerrada, se ha contagiado de coronavirus, y desgraciadamente los organismos responden, cada organismo responde en forma diferente ante el virus. Hay algunos que, digamos, no pasa de una fiebre, una especie de resfrío y salen adelante, pero otros desgraciadamente se complica y genera casos de muerte que desgraciadamente hemos tenido noticias. Pero bueno, si gustan, digan, ¿sí? Pero Ricardo, por ejemplo, yo quiero aterrizar un poco también aquí en Chiapas, porque frente al escenario, este escenario en donde como sociedad estamos mayormente habituados a que a esperar todo del gobierno, y pareciera ser que entonces esperamos un decreto o un discurso o un posicionamiento para generarnos mayor confianza, y eso creo que es lo peor que nos puede pasar. Efectivamente, por la necesidad económica, están abriendo los negocios, ya empezaron a abrir los restaurantes, y con ello estamos viendo, por ejemplo, en Chiapas, hay más de 6,000 restaurantes que ya no pudieron abrir y que está limitado el escenario para el acceso, y que la gente está llegando poco a poco en el caso de los restaurantes. Pero ciertamente, como plantea la maestra Queta, hay negocios que están planteando ofertas, no están cuidando las formas del acceso a estas ofertas, y dentro de 1 o 2 semanas vamos a empezar con las consecuencias de esta tumulto de gente que anda buscando oferta. Pero a lo que quiero llegar es que en Chiapas tenemos cuando menos 2 casos que llaman la atención. Uno, que todavía este niño Dylan no se encuentra, no lo localizan las autoridades que tienen que velar por la seguridad de los chiapanecos, que es la Procuraduría. Pero al mismo tiempo
se anunció desde la semana pasada que habían detenido a 2 personas que estaban, digamos, manipulando o reteniendo a un sinfín de niñas y niños que los ponían a trabajar. Y luego, por el otro lado, el caso del médico este que está detenido, y que esto evidencia, más allá de los porqués, ocurrió la demanda, la denuncia y el encarcelamiento de un doctor que tiene que ver con el ISTECH. Yo digo, lo que hay de fondo es, a lo mejor, es que efectivamente los institutos, y como tal, no existe una cura o un tratamiento, sino que es pegarle a los síntomas y proteger el sistema inmune y proteger efectivamente el fortalecimiento del cuerpo a partir de las vitaminas y un montón de cosas que cuando lamentablemente llega el caso, vemos que, como en el caso que está ocurriendo en Gran Bretaña, cuando el primer ministro Boris Johnson hace referencia que él le pegó el coronavirus y que efectivamente está obeso. Y hoy hay un programa contra la obesidad para ayudar a mitigar a la población para que no les dé el coronavirus y que efectivamente sean mayormente potenciales de muerte. Quise tocar 2, 3 temas así muy rápido porque son cuestiones que nos están llegando a través de las redes y muchos estamos comentando o están leyendo, y creo que bien valdría de parte de las autoridades respectivas y del mismo gobierno ir apuntando qué es justicia y separando efectivamente los casos en donde el sistema de salud carece de un método como tal científico que vaya a combatir los alcances del coronavirus en uno o en otro tipo de pacientes. Sí, yo creo que es cierto, pero por lo mismo yo creo que lo que se debe ante todo es de aceptar el hecho de que mientras no haya una vacuna, todos estamos expuestos a ser contagiados, y creo que la responsabilidad es individual. Aquí es un poquito como, desgraciadamente no todo el mundo toma estas recomendaciones con la seriedad necesaria. Pues pongamos como ejemplo el anuncio que tienen todas las cajetillas de cigarro ahí de que el tabaco te da cáncer, y ponen todos los señalamientos en la cajetilla y aún así se siguen comprando los cigarrillos. Y aquí es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, más allá de esperar que el gobierno diga ya se superó la pandemia o lo que ustedes gusten, no hay fecha. Se sabe que esta situación puede durar todo el año, puede durar incluso hasta el próximo año. Sí se están abriendo los negocios, pero creo que lo importante es que seamos responsables. Y esa va a ser la gran diferencia entre las personas que logren mantenerse, o que nos logremos mantener libres del virus, y aquellos que caigan en la infección. Puede ser un accidente de que en ocasiones cruzarse con alguien en la calle, tomar algún vehículo, o perfecto, pero en muchas ocasiones esto es consecuencia de la irresponsabilidad personal, de asistir a lugares, a fiestas, a reuniones, a tiendas, como bien dice el maestro Zavala, y finalmente, pues pensando que no va a pasar nada, cuando menos esperan, vienen los resultados de que varias personas resultan contagiadas por esta irresponsabilidad, desgraciadamente. Pero bueno, ¿qué les parece si tocamos el tema del avión presidencial? A mí en lo personal me llamó mucho la atención. El día de hoy pudimos observar en la mañana pues el lujo con que tiene este avión. Interesante. Mi punto de vista, y me gustaría conocer el suyo, es de que pues el presidente ya dio la información, hay un comprador interesado en el mismo. El avión originalmente tuvo un precio de $280 millones, ahorita creo que están ofreciendo 140, el 50%, pero más allá de los comentarios en torno a que si es un buen negocio o no es un buen negocio, de que
de la rifa del avión. Creo yo que lo importante aquí, y creo que así lo está manejando, y eso es como lo manejó el presidente, es el simbolismo del avión. El hecho de que no se suba al avión, el hecho de que lo venda y que diga esto no lo queremos, es porque equivale a echar abajo una forma de vida política o de vida cotidiana, si ustedes gusten, de lujos que tenían pues los antiguos gobernantes, ¿no? Sobre todo el caso de Calderón y de Peña Nieto, que son los que están directamente involucrados con la compra y con el uso de la famoso avión presidencial. Definitivamente uno al observar las recámaras, el despacho, los asientos de piel, y se ve un lujo de nuevo rico, un lujo ostentoso, y que en un país como el nuestro, con tantas carencias, pues lastima. Ha sido un tema polémico, el presidente ha sido muy criticado, un sector de la población hace chistes en el sentido de que es una cortina de humo, de que es una telenovela, de que finalmente se está rifando un avión que no se rifa, de que el avión quién sabe si se venda, pero atrás de todo esto creo que el símbolo es de que se va a quitar, se va a vender un avión que representa una época de México que creo que en palabras del Obrador se está superando. Y bueno, lo dijo claramente hoy en la mañana, le llamó mucho la atención, dijo él que qué desfachatez, que incluso hayan bautizado al avión como José María Morelos y Pavón, y dijo, bueno, no es posible que estos señores pues no tengan memoria histórica. Bueno, no lo comentó así, pero lo di a entender, y comentó que, bueno, lo ideal era de que le hubieran puesto otro nombre, como era Agustín de Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, o incluso Carlos Salinas de Gortari. Yo en lo personal lo considero esto, el hecho de rechazar el uso del avión presidencial y venderlo, más allá del aspecto económico, como el equivalente a las acciones que en un momento determinado se hacen cuando hay un cambio político, que es derribar estatuas, o sea, el valor simbólico del avión. Y creo que es lo que está en juego principalmente, ¿no? El valor simbólico y político de esto, que le permite a López Obrador recalcar que su gobierno va contra la corrupción. Hoy en la mañana dio bastantes cifras interesantes sobre aspectos que en un momento determinado han generado polémica, como han sido el aeropuerto, el avión, y pues prometió que este mismo tema, a pesar de que estamos en la pandemia, se va a continuar, independientemente de que va a ser complementado ahora que empecemos a conocer los pormenores que vaya dando Lozoya una vez que esté ya con el debido proceso. No sé quién quiera comentar al respecto de ustedes dos. Adelante, Keta ya levantó la mano. Creo que siempre, ¿verdad? De toda la vida se criticó un poco el exceso de lujo de estos aviones. Y veíamos, por ejemplo, presidentes de otros países y aún reyes o personas de la realeza, ¿verdad? Que cuando viajaban a otros países utilizaban vuelos comerciales, ¿no? Sobre todo en un país como México, donde la pobreza es evidente, y esto de lo del avión era como un insulto, ¿no? A esta pobreza, porque sí podría haber un avión que a veces yo creo que es necesario para evitar, como ya le pasó al presidente López Obrador, un retraso como de 5 horas de un vuelo, ¿verdad? Y cuestiones de ese tipo, pero pudo comprarse un avión en términos más modestos, ¿no? Y además es curioso porque no solo es el presidente el que tenía un avión, también los gobernadores. Muchos gobernadores tenían aviones de lujo y que lo utilizaban no solo para cuestiones personales, sino también para en un momento dado
hacer viajes de la familia, viajes personales. Aquí hubo un gobernador que su avión sirvió para ir a partidos de fútbol, cuestiones deportivas, ¿verdad? Sobre todo que le interesaba mucho ese tema y la familia, los hijos y los amigos de los hijos lo utilizaban, ¿no? Entonces creo que con esto se está, como tú bien decías, se está terminando con un estilo de vida, porque además creo que la familia no debe hacer uso de bienes, ¿verdad? Que son del gobierno, de la administración pública y que deben ser usados para esos fines, ¿no? Pero hubo muchos presidentes donde los aviones y otra serie de vehículos se utilizaban para ir de compras, ¿no? Con las amigas a Estados Unidos o a otros países, y creo que eso no se vale porque es un insulto a la pobreza de México. Yo agregaría que efectivamente estamos en un tiempo de cambio, no solamente en México, sino en la perspectiva política internacional, y en donde la disputa del poder político, del poder económico, tiene que ver con cambios y nuevas perspectivas del ejercicio como tal. De suerte que el avión presidencial estuvo durante 19 meses en Arizona, Estados Unidos, y que tiene un costo económico, pero que ciertamente simboliza los excesos que la clase política de gobiernos pasados cometieron, y que eso, por supuesto, en términos del discurso del presidente hacia el periodo neoliberal, y calificarlo efectivamente así, con todas las letras, de los excesos cometidos por esos gobiernos, sin duda está bien, y en mi opinión, sin embargo, no refleja ningún cambio de fondo en el país. Ciertamente permite exhibir lo que fueron los gobiernos anteriores, que bien vale la pena revisar, por lo que decía maestra Queta, que los gobiernos estatales, hablando por ejemplo de Chiapas, tiene todavía los aviones, tienen helicópteros, y por supuesto que nos está costando que permanezcan en los hangares, o por supuesto también nos está costando pagar las cuotas o lo que se tenga que pagar. Pero más allá de ello, se habla de efectivamente que hay una venta de los boletos de un 25% vendido a pesar de la pandemia, y que hoy se hablaba del depósito para un posible comprador de $1 millón, y que sin embargo el tema del avión presidencial sigue permeando las tres crisis que tenemos, que es la pandemia, lo económico y la seguridad. El presidente, por supuesto, es un tema que le gusta, junto con el caso político de Emilio Lozoya, y que cuando yo digo que no plantea algo de fondo, es porque sirve para exhibir un tipo de gobierno que cometió excesos, que la corrupción se enseñoreó, pero que no trasciende más allá en términos de fondo para definir con mucha claridad qué vamos a hacer con el avión. Y ese 25%, por ejemplo, de los boletos vendidos, cuánto dinero significa y qué se ha estado haciendo con ese dinero, o qué va a pasar con la venta del avión presidencial. Porque el presidente un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y se va acomodando según las circunstancias. Y me parece que el ejercicio de la transparencia, que es el filtro de la democracia, me parece que no ha sido tan claro, y creo que más allá de lo que significa la foto, las imágenes, y mostrar el hangar presidencial y no subirse, son gestos ciertamente de un modelo de gobierno que está en México, que había que seguir la ruta. ¿Qué va a pasar para resolver esos tres temas, que es la pandemia, la inseguridad y por supuesto lo económico, frente a un escenario electoral que vamos a iniciar ya ahora en septiembre, y que en agosto el Instituto Nacional Electoral tendrá que definir? Me estoy metiendo a otro tema,
por ejemplo, de las 7 organizaciones que formalizaron y cumplieron con los requisitos para constituirse en partidos políticos, van a participar. Es decir, hay que transformar México, hay que cambiarlo. Y ciertamente tiene que ver con, no solamente con lo mediático, con lo que vemos, sino ver el fondo y la forma y cómo participamos para que esa propuesta de un gobierno que en el discurso plantea un cambio no sea circo, maroma y teatro. Bueno, de hecho yo creo que efectivamente la buena parte de la lucha contra la corrupción fue bandera de campaña. Correcto. Gran parte de la población, gran parte de los votos que logró Morena para sacar al PRI de los Pinos fue porque la gente estaba ya harta de la corrupción y de estos excesos, y creo que va a seguir siendo de bandera de campaña. En este sentido, llama mucho la atención los mensajes que ha estado emitiendo el propio presidente López Obrador en torno a las revelaciones emitidas por Emilio Lozoya, donde pues ya abiertamente habla de que se va a llegar incluso hasta Peña Nieto y más allá. Habló incluso de un señor de Harvard, haciendo franca alusión a Carlos Salinas de Gortari. O sea, y si lo vemos en una perspectiva amplia, en un momento determinado el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siente en el banquillo de los acusados a Calderón, a Peña Nieto, e incluso, que no quiso dar el nombre, pero que habló claramente de un señor educado en Harvard, que sería Carlos Salinas de Gortari, por supuesto, sentado en el banquillo de los acusados, pues bueno, sería algo bastante interesante, ¿verdad? De alguna manera, en otro tiempo ya se logró enjuiciar a Luis Echeverría Álvarez, entonces no nos tiene por qué sorprender de que ahora el juicio llegue hasta Salinas de Gortari, y esto por supuesto yo creo que va a repercutir en votos para el proyecto de Morena. Sí, creo que estamos viendo un proceso a nivel mundial, por ejemplo, la realeza, ¿no? Que tenía cierto toque intocable, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos la monarquía española, que además es una monarquía que llega por una coyuntura especial, ¿no? Porque es una designación de Franco, ¿no? Cuando termine su periodo, Juan Carlos, el rey emérito, iba a ocupar el trono español. Es una designación muy sui generis, ¿verdad? Y que de alguna manera el pueblo español aceptó. Estuvo a punto de haber un golpe de Estado que fue parado. Pero entonces ahorita el monarca español está muy cuestionado por cuestiones de corrupción. La monarquía española está tambaleando precisamente por estos hechos. Creo que estamos viviendo situaciones a nivel internacional que todo mundo ya está investigando, revisando, exigiendo rendición de cuentas, está muy pendiente. Creo que si lo de Morena y lo del avión y la venta se quedan solo en eso, en el circo, maroma y teatro, pues yo creo que se lo van a cobrar, ¿no? Así es. Sí. Nos queda un minuto. Tendrían que completar todo el proceso, y porque realmente, desafortunadamente, muchas personas ven a Morena solo en López Obrador, ¿no? Pero Morena, como el PRI, como otros partidos, ¿verdad? Es un conjunto de personas que no solo le tenemos que exigir a López Obrador, le tendríamos que exigir a Monreal, a Mario Delgado, a Sheinbaum y a una serie de personas que forman parte de este grupo, la rendición de cuentas, ¿no? Y en nuestro estado también. Quiero advertir nada más, ya estamos terminando prácticamente, estamos despidiendo, pero creo que durante esta semana sería muy bueno ir abordando el tema político de México, porque pues ya el escenario del 2021 ya está a la puerta. Muchísimas gracias. Yo aquí me despido de quienes hoy nos acompañaron. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Ricardo. Gracias, maestra Queta.
Igualmente, gusto saludarlos. Yo creo que para el día en esta semana, a ver si abordamos cómo afecta la crisis económica a la clase media. Y es interesante desde definirlo hasta ver si la está afectando o es el sector que más está siendo más golpeado por la crisis económica a consecuencia del coronavirus, y sobre todo también analizar cuáles son las expresiones de ese descontento, cómo se da y si efectivamente tienen un futuro esas manifestaciones. Contextos.